Problema número 4. Dice, dados dos conjuntos A y B contenidos en U es un conjunto universal, ¿se entiende? Y ahí están los datos. El número de elementos de A es 30, el número de elementos de B es 60, el número de elementos de A y B. ¿Qué es A y B? A intersección B. También se puede escribir con I. Se suele escribir con una U volteada, una U de cabeza, pero también se puede escribir como I. Entonces el número de elementos de intersección B es 12, el número de elementos de U, es decir, el número de elementos del conjunto universal, el total, es 75. Calcular, vamos a ver, calcular, dice NADB. Y esa D está medio rara si te fijas en cómo está dibujada. Se refiere a la diferencia simétrica, que se suele representar con una letra griega llamada delta, es un triángulo. La diferencia simétrica sería como la unión de los dos conjuntos menos la intersección, quitándole la intersección, es decir, la parte sombreada en el gráfico que estás viendo. Entonces necesito la parte sombreada para la diferencia simétrica. A esta parte le voy a llamar A y a esta otra parte le voy a llamar B. ¿Qué necesito para la diferencia simétrica? A más B. Si consigo A más B, ya tengo un dato que me piden. El siguiente es A unión B. Y fíjate acá, fíjate ahí donde está el cursor. Hay como un apóstrofe, como una coma arriba, como si fuera exponente. Eso significa complemento. Parecido al problema 3, parecido al problema anterior. La unión y el conjunto universal. Entonces el complemento sería el conjunto universal menos la unión. Es decir, necesito C. C, aquí está en letra roja el número de elementos que hay acá afuera. Esto es el complemento de la unión de dos conjuntos. Entonces, ¿qué tengo que buscar? A, B y C. La diferencia simétrica sería A más B y el complemento de la unión de los dos conjuntos sería C. Tengo que hallar A, B y C. Y para hallar estas tres variables vamos a ver los datos. Primer dato, fíjate acá. El número de elementos de A es 30. Quiere decir que A más este espacio en blanco es 30. Siguiente dato. El número de elementos de B es 60. Quiere decir que B más este espacio en blanco suman 60. Y qué interesante este dato. A intersección B es 12. Quiere decir que este espacio en blanco es 12. Y eso ayuda bastante porque hace unos segundos dijimos que el número de elementos ya es 30. Es decir, A más 12 es 30. Si A más 12 es 30, fíjate acá, entonces A es 30 menos 12. 30 menos 12 es 18. Así que conseguí este número, A es 18. Ahora, el siguiente dato. El número de elementos de B es 60. 12 más B es 60. Si 12 más B es 60, igualamos. 12 más B es 60. Restando. B sería 60 menos 12. Es decir, B es 48. Tengo estos tres números. 18, 12 y 48. Y el último dato que todavía no he usado, el número de elementos del conjunto universal es 75. Quiere decir que si el número de elementos del conjunto universal es 75, todo suma 75. 18 más 12 más 48 más C es 75. 18 más 12 más 48 más C, igualando, es 75. Pero 18 más 12 más 48 es 78. 78 más C es 45. Pasando a restar, 75 menos 78, C sale menos 3. Tenemos un problema. El número de elementos de un conjunto o de una zona de un conjunto no puede ser un número negativo. Cuando esto sucede, hay dos posibilidades.
o yo estoy cometiendo un error al hacer los cálculos, o hay un error en el problema. Algún dato está mal escrito, algún dato no fue bien tipeado y hay un error en el problema. Porque no puede salir negativo el número de elementos de un conjunto. Así que el problema está mal planteado. Si hubiera salido positivo, se podría decir que es un error en las alternativas. Pero si sale negativo, ya es un error en el problema, es un error en alguno de los datos. Suele pasar. Voy a continuar la solución omitiendo este error. Ya sé que no me va a salir clave porque es absurdo. No puede ser negativo el número de elementos de un conjunto, pero voy a continuar porque lo importante es aprender el proceso, cómo se resuelve. ¿Cuánto sale? Claro, eso es importante para un examen, pero para el aprendizaje, para que aprendas cómo se resuelve, qué se hace con los datos. Bueno, voy a continuar como si no hubiera error. Aunque lo hay, ¿no? Lo hay, pero voy a continuar. Entonces C sale menos 3. Y ya tengo todos los números. ¿Recuerdas qué pedían? Pedían el número de elementos de la diferencia simétrica, A más B. Es decir, 18 más 48. Y 18 más 48 es 66. Entonces, la diferencia simétrica está saliendo 66. ¿Qué más? El número de elementos de el complemento de la unión de los dos conjuntos. Es decir, C. Y C era menos 3. Ahora juntemos todo porque piden, fíjate acá, fíjate el recuadro rojo pide la suma de la diferencia simétrica de 48 más 18 era 66 y del complemento de la unión era menos 3. Si sumamos 66 más menos 3, ese menos 3 va a terminar restando, más por menos, y sale 63. Obviamente no hay clave, el problema está mal resuelto, pero ese es el procedimiento. Habría que hacer alguna corrección para ajustar la clave. Pero en tanto no sepa cuál es la clave, cuál es la respuesta, bueno, no puedo hacer una corrección acá. Espero que te haya servido. Ok, sí, es verdad, no hay respuesta, el problema está mal planteado, pero la solución, cómo se soluciona, cómo se ven los datos. Vamos a ver.